Buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Ya tenía un tiempo que no tenía la oportunidad de poder compartir un miércoles. Definitivamente los temas de los miércoles siempre permiten tener un poquito más de profundidad, tal vez, y de detenernos un poquito más. Desafortunadamente, por así decirlo, creo que traigo un tema un poquito amplio, entonces voy a tratar de ser breve y conciso para poder terminar en un tiempo adecuado y que no se haga pesada esta situación. Entonces, el día de hoy tenemos un tema muy interesante porque estamos en la serie de Salmos. El salmo que toca el día de hoy es el Salmo 16. Definitivamente, en general, uno crece leyendo los salmos. Cuando uno empieza a leer la Biblia y empieza a profundizar y empaparse de todo este tema, uno de los libros que recomiendan, o en este caso uno de los libros que me recomendaba mi mamá empezar a leer, era Proverbios o Salmos. Y desafortunadamente con ese primer encuentro que uno tiene con Salmos y con Proverbios, pudiéramos pasar por alto o ver de una manera muy superficial el contenido que hay dentro de estos libros. Y específicamente en Salmos, que es nuestro tema, el Salmo de hoy a primera vista puede parecer un salmo simple. Y no simple por su contenido, sino porque pareciera ser que es bastante directo con las cosas que dice. Es un salmo que habla de la confianza y de la dependencia en Dios y de cómo Dios ha ayudado a David, que por cierto es un salmo donde el autor es David, cómo ha ayudado Dios y cómo Dios está constantemente recordándole y cómo David constantemente se recuerda a sí mismo las cosas buenas que Dios hace en su vida, que es su sustento, su base. Más adelante entraremos de lleno en esa situación y pudiera parecer que de eso va este Salmos. Pero la realidad es que hay más allá. Hay muchas cosas entre líneas y hay una cosa que a veces olvidamos considerar, que es el tema del contexto histórico. Es un tema y es una cosa, un contexto, un elemento que a veces dejamos fuera, pero que es sumamente relevante. Entonces, sin más, vamos a entrar a esta primera parte y quiero abrir esta introducción al Salmo 16 haciendo una pregunta: ¿dónde está nuestra seguridad? Si bien es una realidad que vivimos en un mundo que nos ofrece muchas maneras de sentirnos seguros, vemos constantes discursos acerca de dinero, de relaciones, tener un buen trabajo, salud, tener planes a futuro, un plan de retiro, un seguro de vida, una carrera para cursar, una carrera que nos dé el suficiente sustento para poder vivir una libertad financiera, entrar a cierta escuela y aún peor, yo diría, que nos lleva constantemente a creer que la seguridad de nosotros radica en la cantidad de bienes que podemos atesorar. La verdad es que todo eso es vanidad y nada de eso tiene realmente una perpetuidad o una permanencia como lo es Dios. Todo esto se puede cambiar de un instante a otro, basta un momento para que nada de eso tenga valor o incluso en algunas circunstancias se torne en nuestra contra. Un carro puede dejar de funcionar y devaluarse, una casa puede caer, puede venir alguna cosa de la naturaleza y que pierda su valor, no sé, alguna inversión en la bolsa de valores, criptomonedas, etc., están sujetos a cambios que nadie puede prevenir, por mucho que como seres humanos nos empecinemos a tratar de definir el futuro, a tratar de entender el futuro. Nada de eso tiene una real permanencia. La única cosa, y más que cosa, la única persona que es permanente es Dios. Es el mismo ayer, hoy y siempre, y será así por los siglos de los siglos hasta la eternidad, tanto desde que empieza como finaliza la eternidad. Entonces, esto lo vamos a empezar viendo en el Salmo 16. Pero antes de profundizar en el Salmo 16, y era algo que estaba pensando si realmente necesitaba como darle ese espacio, pero creo que es interesante porque yo al menos valoro mucho que además de la enseñanza y del pragmatismo que podemos tener de la enseñanza de la Biblia, hay una parte importante también, que es la parte teológica, entender el contexto del autor. Entonces, antes de profundizar en el Salmo 16,
Si ustedes tienen su Biblia ahí en sus manos, y si no, probablemente también en las versiones digitales puedan ver esto, hay una inscripción en el encabezado que dice Mictam de David. El término hebreo Mictam es una palabra rara en el Antiguo Testamento. Se utiliza solamente en 6 salmos, todos atribuidos a la autoría de David. En Salmo 16, 56, 57, 58, 59 y 60. Son los únicos 6 salmos en los que está esta inscripción o esta nota, que no es al pie, sino es una anotación al encabezado. Y aunque su significado es incierto, algunos estudios, algunos comentarios bíblicos como diccionarios hebreos, incluso Charles Spurgeon también hace mención de esto, proponen ciertas posibilidades de la significación que Mictam tiene en el hebreo. Según el diccionario hebreo de Brown, Driver y Briggs, Mictam puede derivar de una raíz que significa grabar o esculpir, lo que sugiere que este salmo fue considerado una especie de inscripción duradera, algo digno de ser preservado como una verdad sólida y permanente. Otras propuestas también vinculan este término con algo que implica secreto, un tesoro oculto o incluso una composición de un carácter muy especial, casi solemne y muy personal. En cualquier caso, esta designación parece indicar que el contenido que viene en Salmo 16 tiene un valor espiritual especial, tanto por su profundidad como por su intención de ser recordado. Charles Spurgeon, como lo comentaba, llama a este salmo o a estos salmos etiquetados con Mictam como joyas de David, señalando que para él era una joya espiritual brillante y preciosa, digna de ser atesorada. Así que, aunque obviamente esto no es el eje central de esta conferencia, creo y me pareció importante reconocer que este salmo es marcado específicamente, junto con otros 6, como algo precioso y único en la tradición hebrea. Es un texto que no solo expresa confianza y esperanza, sino que también fue señalado por David y preservado por el pueblo de Dios por todo el proceso que tiene la Biblia hasta que la tenemos hoy en nuestras manos, como una confesión digna de ser esculpida en la memoria y el corazón. Ahora sí, con este punto aclarado y que nos da mucho contexto acerca de lo que podremos encontrar en este salmo y que ya de por sí nos marca que este salmo no es para nada superficial o simple, vemos que este salmo inicia con una oración simple y casi urgente que dice, guárdame. No porque esté rodeado de guerra o de enemigos, sino porque David en este momento ha aprendido que aún en tiempos de paz necesita refugiarse en Dios. Hay muchos salmos, y perdón que entre en tantos detalles, pero hay muchos salmos que se sabe hay una teoría acerca de en qué momento de la vida de David se escribieron aquellos salmos que están atribuidos a David. Hay algunos otros que no son muy claros cuándo es que David los escribe, y este salmo específicamente, aunque no se sabe con exactitud en qué momento de la vida de David se escribe, por la intención y por el tono que el salmo tiene, se puede asumir que el salmo fue escrito durante un tiempo de paz en la vida de David. Entonces, David en este momento no clama por auxilio, sino más bien pareciera que es una de las tantas introspecciones que vemos constantemente en salmos, donde David pareciera que se sienta a inspeccionar su corazón, lo que ha aprendido y lo que ha visto de la obra de Dios en sus vidas. Entonces, este salmo de primera mano nos muestra cómo se ve una vida verdaderamente segura. No porque todo alrededor esté bajo control, no porque no esté siendo una etapa de caos o de guerra, sino porque su corazón o nuestro corazón debe estar anclado a la única o al único que no cambia, Dios. Entonces, empecemos ahora sí con el estudio o con entender de qué va este salmo. Esta pequeña conferencia, este pequeño estudio está dividido en 4 partes que abarcan secciones específicas del Salmo 16. Vamos a empezar con la primera parte que tiene como título, o que yo le puse como título, Refugio en Dios y no en ídolos. Si vamos a Salmos 16, versículo 1 al 4, dice lo siguiente: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor,
y no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. David comienza primero hablándole a Dios diciendo, guárdame, oh Dios, porque te he confiado, pero luego le habla a su propia alma, recordándole en su interior una verdad que es de suma importancia para la vida de todos nosotros que ahora somos hijos de Dios. No hay bien fuera de ti. Aquí solamente hay un comentario curioso. Normalmente vemos en Salmos constantemente que a veces David se refiere a su alma, alma mía. Y pudiera parecer tal vez a primera vista un poco enigmático, pero si nos damos el tiempo de buscar en algunas otras versiones, por ejemplo en la Nueva Versión Internacional, podemos ver una interpretación donde David deja de hablar en tercera persona a su alma y habla en primera persona. Y en el versículo 2 dice, yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, y fuera de ti no poseo bien alguno. Si bien entendemos que Salmos es mayormente un libro poético que hace muchas figuras retóricas y que hace uso de herramientas de este tipo para expresar lo que David pensaba, este juego de palabras no es superficial, sino que denota una reflexión interna. Entonces, esto significa, o al menos estas primeras declaraciones, nos plantan tres ideas que pudieran aplicarse al día de hoy de la siguiente manera. No hay éxito, placer, seguridad ni futuro que valga la pena si no está en Dios, si ese futuro no existe en Dios. Lo mejor de esta vida sin Dios no tiene valor eterno. Y pareciera entonces que el humano o David, que desenmaraña un poco estos misterios en Salmos y en Proverbios, nos muestra que al final somos diseñados para encontrar nuestro bien más alto, no en nosotros, ni en los bienes, ni en las victorias, sino en Él, específicamente en Él. Cuando quitamos a Dios del centro, no quedamos vacíos. Ese hueco no queda un hueco que nada lo llena, sino que eventualmente, y de manera en la mayor parte de los casos, es reemplazado con otra cosa. Y cuando reemplazamos ese centro que no es Dios, inevitablemente lo que sea que con lo que lo reemplacemos nos termina alejando del Padre. Y lo peor de todo, o la cuestión más grave, es que nos lleva eventualmente a una muerte espiritual. Aquí escribo yo, es peligroso estar fuera de la luz cuando el mundo nos enseña todo el tiempo que la verdadera paz se encuentra en las cosas que uno mismo puede construir. Estos primeros 4 versículos nos muestran a un David que entendía su completa dependencia al Padre, una vida completamente entregada al Padre. Esta apertura del Salmo plantea como base de una vida entregada al Padre y que la confianza en Dios debe ser una constante. Me centro en estos 4 versículos porque no quiero hablar ahorita, no me quiero atorar mucho o detener en la parte de la idolatría y de cómo hay cosas que son cotidianas en nosotros, que se pueden convertir para nosotros sin darnos cuenta en ídolos, porque creo que la parte más importante es entender que sin la dependencia de Cristo, sin la dependencia del Padre que David expresa aquí, tratar de asimilar todo lo demás que este salmo nos expone y además también tratar de entender cómo es que el Evangelio se hace en nosotros carne y se manifiesta, no tiene sentido. Si no dependemos completamente de Dios, si como hijos de Dios, como creyentes, como tal vez incluso bebés en la fe que apenas estamos creciendo, no tomamos la decisión de David de depender completamente del Padre, todo lo demás que el Espíritu pudiera revelarnos a través de otras personas o incluso a nosotros mismos, no va a tener sentido. Porque el Evangelio mayormente se trata de morir a uno mismo, de dejar de buscar las cosas que hay dentro de nosotros y nuestros deseos para empezar a buscar las cosas que Dios quiere de nosotros. Y muchas veces las cosas que Dios quiere de nosotros a primera vista no tienen sentido. A primera vista
¿Cómo es posible que no me voy a preocupar por estudiar una carrera cuando el mundo y el estándar de esta vida requiere que así sea? Bueno, para Dios el estándar de esta vida no es su estándar. El estándar de esta vida es algo que es vil y que realmente lo más importante es lo que Dios espera de nosotros. Si no tenemos esta base bien sólida, si no tenemos esta base bien establecida, lo que Dios nos quiera pedir o lo que Dios nos pida a través de su voluntad hacer va a ser cosas sin sentido. Y entonces se va a volver una carga pesada de llevar. Y esa no es culpa de Jesús, porque Jesús nos decía que su carga es fácil y ligera, sino será culpa de nosotros por no tener bien establecidas las bases de lo que es o de lo que implica tener una dependencia total. Sin esta base, lo demás, los sacrificios que Dios nos pida, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, no tiene un peso real para nosotros, porque no hemos entendido el peso y la presencia y el todo que debe de existir, que nosotros debemos existir en Dios y que Dios debe de existir en nosotros. Si eso no existe, todo lo demás pierde sentido. Por eso es entonces que se me hace de suma importancia empezar con esto y que además el Salmo empieza planteando y dejando las cartas sobre la mesa de cómo David dependía de Dios para todo. Entonces, antes de cerrar este punto, solo quiero hacer 2 preguntas. ¿Qué cosa buena se ha convertido en algo supremo para ti? Y número 2, ¿confías en Dios o confías en lo que puedes controlar? Son preguntas que sirven para hacer una introspección a nosotros y analizar nuestra vida constantemente. Vamos entonces ahora a la parte de Dios, a la parte 2, que abarca el versículo 5 y 6, y que yo le pongo por título, Mi herencia eres tú, Señor. Si vamos a Salmos 16, 5 y 6, vemos que dice, Jehová o el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. De antemano les pido una disculpa si es que en este punto me detengo más tiempo de los demás, pero es que este punto tiene muchísima profundidad. En estos 2 versículos hay mucha carne que deshebrar, hay mucha carne con qué alimentarnos. Aquí David usa el lenguaje y usa la palabra herencia porque para Israel eso significa tierra, territorio y posesión. Entendemos que el pueblo de Israel estaba, yo me atrevo a decir hasta cierto punto, obsesionado con el tema de la tierra prometida. Era algo que anhelaban, era algo que se venía cocinando muchas generaciones atrás, un par de cientos de años atrás, desde que Israel estaba cautivo en Egipto. Entonces, para muchos, tal vez en el pueblo de Israel, el tema de la herencia solo se transmitía, o más bien solo significaba territorio, tierra, posesión. Pero aquí David plantea una idea que puede ser un poco contradictoria, porque al decirle a Dios que su herencia es Él, la idea que plantea es: mi herencia no es en la tierra, mi herencia eres tú, Señor. Cuando el corazón está lleno de Dios, cualquier porción parece buena. No porque sea perfecta, sino porque Él está ahí. Y es entonces que David entiende esta parte. Normalmente David suele ser un personaje que vemos siempre como un héroe, pero más allá de un héroe, David trajo una revelación que llegó, para mi parecer, era una revelación muy grande en un tiempo que tal vez el pueblo de Israel no estaba preparado para entender, pero David sí lo entendía. David entendía. En Salmos vemos que David marca esta pauta donde le dice a Dios: tú no esperas sacrificios, sino lo que tú valoras es un corazón contrito y humillado. Y es este nivel de revelación donde David le dice a Dios: pues yo no quiero nada material, no me interesa nada material. Va muy de la mano con la idea de Pablo, donde dice: todo lo que soy y todo lo que tengo lo tengo por basura. De la misma manera, David aquí le dice a Dios: a mí no me interesan el oro, no me interesa la plata, no me interesan los reinos, no me interesan los ejércitos, me interesas tú, y entiendo que lo único bueno que puedo heredar eres tú y viene de ti. Por eso, cuando el corazón estaba lleno de Dios y cuando David está lleno de Dios en su corazón, cualquier cosa que venía para él parecía buena, no porque las cosas que Dios nos da
a nuestra vista son perfectas, sino porque el hecho de que Él está ahí, entonces es bueno, agradable y perfecto. Después dice David, la primera parte dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Nada más esta figura que usa David tiene mucha profundidad. La elección de esta palabra copa en este versículo 5 no es arbitraria y no es solamente estética, es decir, no solamente busca adornar el texto, sino que tiene una profundidad relevante al ser un símbolo importante. A diferencia de otros recipientes como el cántaro o una jarra o una vasija que tiene básicamente la misma función de contener un líquido que almacena o que transporta contenido, la copa en la tradición hebrea y la tradición bíblica está cargada de un simbolismo personal y espiritual muy fuerte, porque representa lo que ha sido servido individualmente por Dios y lo que uno acepta voluntariamente como parte de su destino y comunión con Él. Repito esta parte. La copa representa lo que ha sido servido individualmente por Dios a cada uno de nosotros y lo que uno acepta voluntariamente como parte de su destino y comunión con Él. Aquí hay una enseñanza muy profunda, muy grande. No me voy a detener en esto porque aquí David habla de una copa específica para él, pero cuando Jesús viene y celebra la última cena con sus discípulos, ya no es una copa específica para cada uno de los discípulos, sino es una sola copa, y eso habla del tema de la comunión y del cuerpo de Cristo, pero no voy a entrar en más detalles de esta situación. Pero quiero que entendamos la profundidad de esta situación, del símbolo y de la figura de la copa. David, al decir que Jehová es su copa, no solo reconoce a Dios como el origen de su herencia, sino que elige voluntaria y activamente apropiarse de eso, de esa porción, beberla y hacerla suya. Esta dimensión o esta idea de que la copa representa una decisión de David y ahora también de nosotros, cobra más profundidad o se refuerza con la idea del Nuevo Testamento que yo les mencionaba, cuando Jesús les dice en la última cena, esta es mi sangre del nuevo pacto, bébanla de ellas todas. Es una invitación que le hacía a sus discípulos para ser partícipes de esa situación. Y también vemos una situación o una escena muy parecida en el Getsemaní, cuando Jesús está a horas de ser tomado prisionero, donde le dice al Señor, si puedes pasar de mí esta copa, es decir, esta porción que me toca a mí, que viene de ti, pero si puede pasar de mí, por favor hazla, pero que no sea lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y bueno, al final tuvo que tomar esa copa y tomarla. Entonces, así, la imagen de la copa no solo habla de lo que Dios da, sino también de lo que el ser humano decide recibir, abrazar y vivir. Esta herencia divina que viene de Dios no se impone porque tenemos libre albedrío, sino que se sirve y se bebe o se deja pasar. Esto es bien importante entenderlo porque a veces vemos salmos y a veces también en general cometemos el error, tal vez por la inercia de la vida, de pensar que vivir en Cristo es como la corriente de un río en la cual nos podemos dejar llevar y estar y ser, y no hace falta más que estar ahí para que Dios actúe. Pero la realidad es que la vida en Cristo es sacrificios vivos. Una decisión constante de tomar la copa y beberla y ser partícipes de la voluntad del Padre. No, vivir en Cristo y cumplir la voluntad de Dios nada tiene que ver con un reposo constante. Tiene que ver con decisiones todos los días de beber esa copa que se nos ha dado, esa porción para cada uno de nosotros y hacernos partícipes, porque la copa está servida, el lugar está apartado. Hay un lugar a la mesa para ti y hay una copa servida para ti. Pero es necesario, uno, que sea ocupado ese lugar y dos, que esa copa sea tomada y bebida. Si no, no hay mucho que Dios pueda hacer al respecto, porque al final nosotros no somos una especie de robots hechos por Dios, sino al contrario. Dios espera que lo elijamos a Él todos los días. Cerramos el tema de la copa. Y luego entonces viene otra figura retórica que es también relevante e importante.
que está en el versículo 6, donde dice: las cuerdas me cayeron en los lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Vamos a entender ya al final y vamos a unir estas partes, pero las cuerdas eran las sogas con las que en ese entonces, en el Antiguo Testamento, se marcaban los terrenos que habían, se limitaban las porciones de terreno que les eran dadas al pueblo de Israel. Durante la época de la conquista de la tierra prometida, donde Josué toma el manto de Moisés y se empieza a hacer las suertes para repartir las tierras, antes de eso Josué les dice: a ver, antes de repartirlas, delimiten con cuerdas los territorios, y después entonces hacemos y echamos las suertes para ver quién se queda con qué cosas. Aquí David, además de que nos da una gran lección a unos versículos después, y dice que la suerte ya no depende del azar, sino ahora la suerte es resultado de Dios. Básicamente está diciendo: lo que me tocó me encanta, porque Dios lo eligió para mí. Tal vez no es lo que yo quiero, tal vez no es el terreno que yo esperaba, pero porque Dios es mi heredad y Dios lo eligió para mí, entonces dice el versículo 6, es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces, hay una progresión lógica entre los versículos 5 y 6. En el primero dice David: el Señor es mi porción y mi copa, y la acepto. Y luego en el versículo 6 dice: lo que me ha tocado es bueno. Esta progresión entonces nos dice: ya que mi porción es Dios, no importa cómo caen las cuerdas, no importa cuál es el terreno o lo que se me ha asignado, me ha tocado lo mejor. No porque me gusta, no porque es deseable para otros, no porque es lo que el mundo dice que me debe de tocar, sino porque es la porción que Dios ha escogido específicamente para ti. Si la búsqueda del éxito, si nosotros como iglesia entendiéramos esto, la búsqueda de este éxito falso que el mundo propone dejaría de ser una prioridad. Si como cuerpo, como iglesia, entendemos que no hay búsqueda, nosotros como humanos y nosotros como ahora hijos de Dios, no hay búsqueda de nada, sino más bien lo que tenemos que buscar, si es que hay algo que buscar, es entender y conocer el corazón del Padre. Si entendemos esa parte, y solo si entendemos el corazón del Padre, entonces se nos revela cuál es la copa que nos ha sido asignada. Si no entendemos el corazón del Padre, si tampoco dejamos que el Padre conozca nuestros deseos, estaremos tomándole a las copas que ni siquiera están asignadas a nosotros. Y eso es un grave error. No voy a entrar tampoco en muchos detalles respecto a esta situación, pero no cumplir con el propósito que Dios nos ha puesto y nos ha marcado, al fin y al cabo es pecado, y la paga del pecado es la muerte, y no física, sino espiritual. ¿Es difícil entenderlo? ¿Escucharlo? Sí, totalmente. La vida en Cristo no es sencilla, no es fácil, pero sí es ligera. Porque si entonces dejamos de depender de nosotros mismos y soltamos lo que somos para que Dios sea el que marque el camino, y creemos, porque así es, que la voluntad es buena, agradable y perfecta, quiere decir entonces que lo que hagamos será bueno, será agradable para Dios y perfecto. Entonces, para cerrar este punto, número 2, les dejo otras 2 preguntas. ¿Estás midiendo tu vida por lo que tienes o por quién tienes? Y número 2, ¿te parece hermosa tu heredad porque te gusta o porque es Dios quien te la ha dado? Vamos entonces ahora al punto 3, dirección en el camino. Y esto abarca los versículos 7 y 8. En el versículo, y dice así, Salmos 16, 7 y 8 dice: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. David entonces nos deja ver que no solo recibe consejo en momentos críticos, como hay algunos otros salmos, donde David incluso se lamenta de su existencia, sino también recibe consejos en el silencio de la noche,
Cuando todo se detiene, el Señor habla. Su presencia para David no era lejana, ni mucho menos mística. Sí era divina, pero sobre todo era íntima. El Señor ha puesto siempre delante de mí. He puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Antes de pasar a esta segunda parte que está en el versículo 8, el versículo 7 nos deja ver entonces que la dependencia a Dios no solamente viene en los momentos de crisis, sino también en los momentos donde parece ser que todo está tranquilo. No lo digo yo porque sea mi idea, sino lo vemos constantemente en la Biblia. El mejor ejemplo de esto es Cristo. Durante 30 años buscó a Dios constantemente. 30 años donde no fue perseguido, no fue calumniado, no había nada en contra de él. Durante ese tiempo, Jesús se dedicó a crecer en gracia para con los hombres y para con Dios. Y no había realmente un caos o una situación de crisis en donde él tuviera que pedir ayuda constante. Durante 30 años, donde no pasó nada, Jesús buscaba constantemente a Dios. Y todo eso se resumió en 3 años. Y aún así, los 3 años en los que duró su ministerio, no todo el tiempo hubo caos, no todo el tiempo hubo crisis, no todo el tiempo hubo persecución. Fueron básicamente los últimos meses de su ministerio, donde Jesús vivió una persecución como nunca antes la había vivido. Y no fue entonces que acudió al Padre y pidió y oró, sino fue toda una relación que se entretejió desde que Jesús nació aquí en la tierra hasta que Jesús partió al Padre nuevamente. Eso es algo que debemos entender. No podemos cometer el error de reducir a Dios a un llamado de emergencia y ya, a un número de emergencia al cual acudimos cuando hay crisis y que olvidamos cuando no hay nada que reportar. Aún en estas noches donde David dormía tal vez tranquilo, Dios estaba presente en su vida. No podemos tampoco aspirar a reducir a Dios a solo un llamado de emergencia y esperar que esté con nosotros y que todo el tiempo nos escuche solo porque sí, o esperar que siempre Dios esté dispuesto a ayudarnos cuando no lo buscamos en la intimidad y en el cuidado. Dice Dios que si me buscas en la intimidad, entonces en lo público te voy a recompensar. Esto no solo es una promesa, sino también es un deseo de Él, de entendernos y de que la búsqueda de querer entender su corazón no se limite solamente a un momento de crisis, sino más bien sea un deseo real de nuestra parte. La segunda parte entonces de este versículo es: al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y si pudiéramos resumir todo el Salmo en una frase, sería justo esta: he puesto a Dios delante de mí. Una decisión voluntaria que David hacía. David entonces había entrenado su mirada para mirar a Dios constantemente. Y es entonces que eso lo hace inamovible, estable y seguro. El hecho de que el versículo no dice Dios se ha puesto delante de mí, o por la gracia de Dios Él se ha puesto delante de mí, sino que fue una decisión completamente voluntaria de David, el decir: al Señor lo he puesto siempre delante de mí. Y eso quiere decir que todo el tiempo, entonces, David lo seguía, y seguía el camino, y seguía los planes, y seguía la ruta que marcaba el Señor para él, Dios para él. Es decir, que era una decisión constante que él tomaba todos los días, el poner a Dios siempre delante de él. ¿Por qué sabemos que es una decisión constante? Porque hubo momentos en donde no lo puso siempre delante de él. Hubo tropiezos en la vida de David donde lo vemos deseando a una mujer ajena, donde lo vemos deseando a Betsabé, y quitó a Dios delante de él y puso a Betsabé delante de él, y se volvió entonces su centro obtener o poseer a la mujer de otro hombre, tanto así que incluso conspiró en contra del esposo de esta mujer para asesinarlo y poderse quedar con ella.
Así de peligroso es cuando el centro de nuestra vida, cuando el frente de nuestra vida, cuando el todo de nuestra vida deja de ser Dios. Empezamos a querer buscar lo que sea que hayamos puesto y estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de llegar a esa situación. Y es entonces donde aquí toma sentido el tener a Dios como base, como inicio y final de nuestras vidas. Si esta base no existe, ¿por qué habríamos de tener a Dios delante de nosotros? Si para nosotros y si como hijos de Dios no hemos entendido la relevancia y el peso que Dios tiene para nuestras vidas, ¿con qué argumentos podemos decirle a nuestra carne, yo pongo a Dios delante de mí? Si para nosotros no tiene el valor, si para nosotros no tiene la relevancia y la prioridad. Es por eso que yo les comentaba desde el principio que sin esta base, todo lo demás no tiene sentido. Muchas veces creemos que por venir y escuchar, entonces las cosas van a tomar sentido. No, las cosas toman sentido cuando le damos el valor y el peso a Dios en nuestras vidas. No a Él, porque Él lo tiene. Él es. Con o sin nosotros, Él es. Con o sinmigo, Él es. Con o sin cualquiera de la iglesia de amistad o de las personas que componen el cuerpo de Cristo, Él es. Él no deja de ser. Él ha sido, Él es y Él va a ser por la eternidad. No se trata de darle valor a Él, se trata de darle el peso que Él tiene a nuestras vidas, ponerlo presente, darle un espacio a Él y entender que ya no solamente es un espacio, sino es el todo. Debemos ser en Él y Él en nosotros. Entonces, es aquí donde toma sentido el tener a Dios como base, inicio y final de nuestras vidas. Si esa base no existe, la dirección de Dios en nuestras vidas no tiene valor para nosotros, no para Él ni para Él mismo, sino para nosotros. Y aquí entonces cierro este tercer punto haciéndoles dos preguntas más. ¿A quién tienes delante de ti cada día? ¿A tu miedo? ¿A tu cuenta bancaria? ¿A tu agenda? ¿A quién has puesto delante de ti? Y la segunda no es una pregunta, sino una afirmación. Cuando Dios está en el centro, el corazón no tiembla, aunque tiemble el mundo. Ya vamos casi cerrando y vamos con la parte 4, porque el tiempo apremia. Y la parte 4 son los versículos 9 al 11, donde yo le pongo más bien como título a esta cuarta parte, la esperanza que vence la muerte. Salmos 16:9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Después de hablar de confianza, dirección, gozo, de haber recibido la porción que Dios tenía para David, David culmina el salmo con una declaración poderosa, que era algo que alguna vez creo también ya había tocado o hablado en alguna otra conferencia, donde entiende David que su seguridad no solamente es para esta vida, sino también más allá de la muerte. Pero David tenía y sabía que seguir a Dios daba por fruto beneficios en esta tierra. David lo entendía y David se alegraba en esa situación. Aquí lo dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Es decir, si nosotros entendemos el valor que Dios tiene para nuestras vidas y con eso en nuestros ojos y con nuestra mirada puesta en Dios, lo ponemos delante, seguimos sus caminos, tomamos la copa con la porción que Él nos ha asignado, nuestra carne, nuestro cuerpo mortal en esta tierra, reposará confiadamente en Él. Por eso Jesús podía dormir en la barca a pesar de que había una tormenta inmensa afuera. Después en ese mismo versículo David dice, puedo dormir tranquilo, puedo enfrentar el futuro e incluso la muerte porque estoy seguro en Dios. Su confianza en Dios de David no era solo espiritual, era integral. Corazón, alma y cuerpo encuentran descanso en el Señor. Esto es sumamente importante, no voy a detenerme ya mucho en este tiempo, en esta parte, pero entregarnos de lleno a Dios, entregarle todos los huecos de nuestra vida a Dios, que Él sea el que esté dentro de nosotros y afuera de nosotros y que nos rodee, nos traerá un reposo no solamente espiritual, sino también a nuestra alma, a nuestra alma, la parte de emociones de nosotros, e incluso también a nuestro cuerpo, a la parte física. Aquí David
devela algo sumamente importante, la confianza que tendremos en el Señor. Si es que hemos decidido ponerlo frente a nosotros, será integral. Corazón, alma y cuerpo encontrarán descanso en Dios. Después en el versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta última parte del Salmo también es muy profunda y no me puedo detener ya mucho tiempo en esto porque incluso esta parte se vuelve profética. Después en Hechos vemos citada esta parte de Salmos en Hechos, creo que en Hechos 2, si mal no recuerdo, y no recuerdo si lo cita Pedro o Pablo, pero esta parte habla de Jesús. David expresa aquí una convicción profunda: Dios no lo abandonará ni siquiera en la muerte. Esta declaración es incluso citada más adelante por Pedro y Pablo en el Nuevo Testamento para hablar de Jesús. Pero en su contexto original, no me voy a detener en esto, es también una muestra de la fe firme que David tenía en la fidelidad de Dios. En el Antiguo Testamento, y esto lo digo muy rápido, sí había una idea de la vida eterna, la vida después de la muerte, pero estaba un poco velada, no había mucha claridad acerca de esta situación. Y cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla del Seol, no habla del infierno, sino en la cultura hebrea o en la cultura judía, el Seol era un espacio o un lugar al que todas las almas iban después de la muerte. No era un lugar ni bueno ni malo, simplemente era un espacio en el que ahí quedaban las almas a esperar algo. David dice que David entiende, a eso me refiero con que la revelación de David era muy adelantada a su tiempo. David entiende que para él, para los que creen en Dios, para los que confían en Dios, para los que lo ponen delante de él, para los que ponen su mirada en él, su alma no iba a quedarse en el Seol, sino que iba a entrar a la gracia y a la plenitud del gozo y a las delicias de Dios. Eso viene más adelante. Entonces, este hombre que había enfrentado David, enemigos, desiertos, traiciones y peligros, afirma con confianza que ni la muerte lo separará de Dios. Es entonces en el versículo 11 que dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. David en este punto no habla de suerte ni de destino incierto, sino que habla de un camino guiado por Dios, lleno de plenitud y gozo real, y no solamente un camino aquí en la tierra, sino una espera eterna, porque David no espera simplemente sobrevivir, sino espera vivir con propósito, con gozo, en una relación eterna con Dios, no solo aquí, sino incluso después de la muerte. Es esa entonces la esperanza que vence la muerte, una vida guiada por Dios, disfrutada en Dios y asegurada en Dios. Todo este salmo, David nos dice: por favor, tengan una vida guiada por Dios, aprendan a descansar en Dios y confíen solamente en Dios. Es la única manera en la que nuestra alma no será dejada en el Seol, sino que viviremos en completa armonía, eternidad y gozo y plenitud en la eternidad. Y aquí entonces yo les dejo 3 preguntas. ¿Descansa tu cuerpo, tu alma y tu mente en Dios? ¿Realmente vives con la certeza de que tu futuro está en sus manos? ¿Estás caminando por la senda que Él te muestra cada día? Estas preguntas no las hago como a manera de juicio, sino más bien a manera de que hagamos una búsqueda o una introspección a nosotros mismos y realmente empecemos a evaluar quién es nuestro centro, quién es nuestro todo y a qué o a quién ponemos frente a nosotros. Hoy, por favor, escriban por aquí en el chat, desde donde nos estén viendo: no hay para mí bien fuera de ti, fuera de Dios. Si hoy nosotros nos vamos con esa idea en el espíritu y en nuestro corazón, creo que podremos empezar a vivir una vida que esté completamente rendida a Dios y por lo tanto, lo que sea que hagamos, comenzará a ser bueno, agradable y perfecto, no por nosotros, ni por lo que podamos darle a Dios, sino porque entonces Dios será en nosotros y lo que hagamos será resultado de la voluntad
hecha carne en nosotros de Dios para esta tierra, para expandir el reino, para apresurar la venida de Cristo, para que no haya nadie que no haya escuchado el Evangelio, sino que nosotros nos hemos convertido ahora en un espejo que refleja la presencia de Dios, que refleja al Dios viviente, y entonces cumpliremos lo que la gran comisión nos pide. Cada uno con la porción que le ha sido asignada en su copa. Muchísimas gracias, que tengan excelente noche. Fue un gusto haber estado hoy con ustedes.